Shalom a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estoy yo? Muy bien. Sumamente contento. ¿Significa que no tengo problemas? Muchos. Como usted que me está viendo. Padecimiento de todo tipo. Pero feliz y contento. ¿Ah? El Señor es mi pastor, nada me falta. Fíjate si nada me falta, que hasta me sobra. Imagínate, el Señor se me da como alimento en el sacramento del altar. La Santa Eucaristía, qué maravilla. En este programa también vamos a profundizar en un misterio, el misterio de la misa, pero enfatizando el rito de comunión, que es como la tercera, es la tercera parte de la Santa Misa. La misa tiene tres partes principales. ¿Okay? Tiene la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y el rito de comunión. Y la Santa Misa es uno de esos misterios. Es fascinante y tremendo, pero a veces se hace como demasiado familiar. Sí, es actual y es familiar, pero nosotros estamos participando de algo que es también antiguo, de algo que es antiquísimo y de algo que no tiene fondo. O sea, la Eucaristía no tiene fondo, porque en el fondo la Eucaristía es Dios. Por eso, si usted que me está viendo hace un compromiso eucarístico, usted está haciendo un compromiso con Dios. Si usted va a la iglesia a participar de la misa, usted va a la iglesia a encontrarse con Dios. Entonces, en la misa, por supuesto, me encuentro con mis hermanos, con mi familia, con los ministros que me hacen el favor de servirme ese banquete. Pero me encuentro con Dios el Señor, no exclusivamente con mis hermanos, sino con Dios mi Señor. Es un momento de gala, es un momento especial en el cual yo tengo la oportunidad de tener un encuentro maravilloso con Dios mi Señor. Y es un encuentro, hermanos, no te quepa la menor duda, ese encuentro se da, es real. ¿Okay? Como real es la presencia del que se hace presente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Ya? Entonces, escúchame bien, en el rito de comunión se nos participa, se nos da, se nos administra, se nos suministra el cuerpo y la sangre del Señor. Noten ustedes para comenzar, en el capítulo 6 de San Juan, aquí se da a partir del versículo 24 el famoso discurso del pan de vida. El Señor Jesucristo personalmente con su boca de comer dedica más de 40 versículos a hablarnos acerca de su presencia real en la Santa Misa. Esto es importante porque hay gente como que no ve la Santa Misa por ningún lado en la Biblia, pero aquí nada más en el capítulo 6 de San Juan el Señor utiliza más de 40 versículos. Noten ustedes que en el versículo 54 el Señor está en un diálogo que se convirtió en un diálogo áspero, porque aquella gente querían ser servidos de una manera con algo que a ellos les convenía y que querían, que era un pan material. Jesucristo anuncia que Él es el pan vivo bajado del cielo y quien lo coma vivirá por siempre. Entonces ellos no entendían, le llevan la contraria al Señor. Es interesante porque el Señor se mantiene en su punto, insiste, repite, no se muda, no se arrepiente, no cambia, se mantiene firme. Ese es el Cristo del Evangelio. Me encanta. Y en el versículo 54, cuando la cosa se pone más neurálgica todavía, el Señor Jesús no solamente se mantiene y sostiene en su punto, sino que ahora lo hace más dramático. Me explico. Hasta el versículo 53, el Señor está hablando del que se lo come, como ingerir alimento. ¿Ya? Jofage, para aquellos que dominan el griego de los manuscritos del Nuevo Testamento. Jofage es la frase, el que come como ingerir alimento. Pero ahora el Señor, repito, no solamente se sostiene, sino que ahora hace más crudo, más dramático, más patente su mensaje. Cuando cambia el jofage por él, en el versículo 54 por el jotrogon. Es otra frase, implica otra cosa. Es comer, pero es más dramático. En español no hay correspondencia. Jofage lo cambia por jotrogon,
que significa algo así como el que no me mastica, el que no me roe, el que no me muerde con los dientes. Ese no tiene vida eterna. ¿Ya? El Señor utiliza esta frase, el evangelista la utiliza para matizar la literalidad de la intención del Señor. ¿Ya? Claro, nosotros abordamos esto sacramentalmente y con lenguaje apropiado para describir este misterio y hacer una definición dogmática utilizando las palabras, la palabra transubstanciación. Pero en definitiva, señora, escúcheme bien. A mí no me pide que le explique porque yo no voy a saber explicarle. Pero yo prefiero creerle al Señor. Él dice, esto es mi cuerpo, eso es su cuerpo. Si Él dice, esto es mi sangre, esto es mi sangre. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca miente, número uno. Y número dos, porque Jesucristo tiene el poder para hacer lo que dice. ¿Eh? Pero hay gente que prefiere creerle a un embaucador que sale por televisión pidiendo dinero. A ese sí le creen. Dice el tipo de la televisión que ellos lo van a llamar para enviarle y darle una semilla de $1,000. Al tipo de la televisión, al embaucador, al ladrón, al pillo, a ese le creen. Y le mandan la semillita de $1,000. Pero no le creen por otro lado al Señor de Reyes, al que nunca miente, caduca ni se muda cuando dice, tengan y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Niegan las palabras del Señor y aceptan con beneplácito las palabras de los hombres. Vamos a hacer un receso brevísimo. No se vaya, no se pierda lo que viene a continuación. Ya verá. En esta edición de En Espíritu y Verdad estamos tratando de profundizar en el misterio que nos devela el rito de la comunión en la Santa Misa. Recibimos el cuerpo y la sangre del Señor. Participamos del único e irrepetible sacrificio de la cruz, que se actualiza, se renueva, aparece frente a nosotros. El tiempo se detiene. Mi madre. El tiempo se detiene. Usted se eleva y desciende la corte celestial. Y usted tiene comunión con Dios nuestro Señor, su Madre Santísima, el coro de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, santos y santas y nuestros familiares que nos han precedido en la fe. Qué maravilloso. No es para sentirnos solos, humanamente tal vez, pero cuando tengamos conciencia de este misterio, vamos a recibir muchísimo mejor y con mejores y santas disposiciones el sacramento del altar. Fíjense qué interesante, señoras y señores. Un filósofo ateo famoso llamado Ludwig Feuerbach. Feuerbach dijo que el hombre es lo que come. Claro, con esto él lo que quiere matizar es que lo que es el hombre se reduce a lo orgánico y material, que no hay nada espiritual en el hombre y que el hombre es parte de un devenir y que es parte o el resultado de unos fenómenos a nivel material orgánico que se han dado en los procesos cósmicos y en el planeta y bla, 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 bla. Entonces, para matizar eso que él cree y para sacar a Dios de la ecuación, él dice, el hombre es lo que come. Al fin de cuentas, todo se reduce a lo material y a lo orgánico. Es interesante porque este filósofo ateo, con esto, acaba de dar una definición elocuentísima de este misterio cristiano, del misterio de la presencia real del Señor.
en los elementos eucarísticos y de nuestra recepción, que es lo que corresponde particularmente al rito de la comunión. Ciertamente somos lo que comemos. Nosotros los cristianos somos, por lo menos deberíamos, ser lo que comemos en la Eucaristía. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Esto lo que quiere decir es que nosotros recibimos al Señor, pero contrario al orden natural que implica que el alimento es asimilado por el receptor, aquí el receptor es asimilado por el alimento. Interesante, ¿no? El Señor viene a nosotros, nosotros lo recibimos, pero quien asimila no somos nosotros a Él, sino Él a nosotros. Por eso es que es importante estar consciente y colaborar con nuestra naturaleza, sabiendo que estamos recibiendo a alguien que nos ama y que nos quiere y que quiere promovernos, que quiere que participemos de su vida divina y por la recepción del cuerpo y la sangre del Señor, promovernos a una realidad ulterior, maravillosa, que es el reino de los cielos. Entonces, por este sacramento hermoso sabemos por fe. Fe quiere decir creer, quiere decir confianza, quiere decir obedecer. Sabemos por fe que hemos recibido al Señor y por lo tanto estamos conscientes de la gran responsabilidad que se nos viene encima. Miren qué maravilloso. Somos lo que comemos. Sí, ciertamente, en la Eucaristía, nosotros los cristianos nos convertimos en Cristo. Él nos asimila. Miren qué interesante. Vamos a ver, miren, en sintonía con Feuerbach, ustedes saben que los elementos cuando se asimilan unos a otros, siempre el más poderoso y el más excelente y el más desarrollado, pues tiende a asimilar al menor. Por ejemplo, el vegetal asimila al mineral y el animal asimila tanto el vegetal como el mineral. Entonces, el más fuerte, el más excelente, el más desarrollado asimila al otro. Entonces, en la Eucaristía, ¿quién es el excelente? ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el más? Jesucristo. Entonces, Jesucristo nos asimila a nosotros. Por eso, señoras y señores, fíjense qué interesante, esto es una bendición, pero también sirve para que nos critiquen. Fíjense qué interesante, ¿sí? Y de hecho nos critican por eso, porque si nosotros en verdad estamos recibiendo a ese que por esa recepción nos transforma y nos convierte en Él, ¿cómo es posible que al salir de este sacramento sigamos igualitos? ¿O nos comportemos peor? ¿O no mejoremos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso hay defecto del principio de asimilación? O sea, ¿hay defecto de parte de nuestro Señor o es una falta de poder de Dios nuestro Señor que no se acaba de manifestar a través nuestro? No. Lo que pasa es que nosotros cometemos una falta gravísima y es que no colaboramos con esa presencia ni con la intención de Dios de santificarnos por la recepción de ese sacramento, de su cuerpo y de su sangre. San León Magno decía, nuestra participación del cuerpo y la sangre del Señor no tiene otra cosa, no tiende a otra cosa que a convertirnos en aquello que comemos, dice San León Magno. O sea, uno de los objetivos más importantes del sacramento de la Eucaristía es que nosotros nos santifiquemos, al igual que los demás sacramentos. Los sacramentos, como la Eucaristía, son medios de gracia. Son signos invisibles de una gracia invisible. Y esa gracia es real. Por lo tanto, los sacramentos y la Eucaristía con ellos son los medios primerísimos y especialísimos de santificación. Por eso no nos podemos santificar prescindiendo de los santos sacramentos y mucho más del sacramento de la Eucaristía.
¿Y qué implica santificarnos a través del sacramento de la Eucaristía o a través de la recepción del cuerpo y la sangre del Señor? ¿Qué significa santificarnos en ese sentido? Significa que nosotros traslucimos la vida de Cristo, porque el Santo de los Santos es Jesucristo el Señor. Él es el Santo de los Santos. Me participa su santidad y yo participo de esa santidad a otro. Evidencio esa santidad, no para espectáculos, no para estridencia, no para lucirme, sino para dar gloria a Dios nuestro Señor. Y todo esto lo logramos a través del sacramento de la Eucaristía. Todavía hay más, señoras y señores. Nos vemos en breve. Retornamos. Dice nuestro Señor, el que nunca miente y el que tiene el poder para hacer lo que dice, Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 57. Así como el Padre, que es vida, me envió, y yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Aquí en Palabra del Señor estamos viendo lo que decíamos en el segmento anterior, cómo aquí se da el principio de asimilación vital, mediante el cual Él, el que es más, nos asimila a nosotros, y eso implica que nosotros nos convertimos en Él, o deberíamos convertirnos en Él. Si no nos convertimos en Él, es decir, si no damos testimonio, si no nos parecemos a Él, si no amoldamos nuestro carácter al carácter de Jesucristo, entonces no es por deficiencia de la gracia, sino por deficiencia de nuestra colaboración con la gracia. Muy bien, señoras y señores. ¿Qué sucedería? Pregunto, ¿qué sucedería si nosotros participáramos de la misa con esta conciencia? Haciéndonos conscientes de estos misterios, estando conscientes de a quién recibimos. ¿Qué sucedería? Vamos a ver. Primero, ¿qué sucedería con el sacerdote, con el presbítero? Con este hombre consagrado que nos dispensa el cuerpo y la sangre del Señor, que in persona Christi hace presente el cuerpo y la sangre del Señor para beneficio nuestro. ¿Qué pasaría en la vida de esa persona? Pasaría lo que leí de un sacerdote que, reflexionando sobre esto, decía: cuando yo celebro la misa, yo soy el sacerdote y él es la víctima, así decía, yo soy el sacerdote y es la víctima. Después de la misa, en mi diario vivir, él es el sacerdote y yo soy la víctima. Un sacerdote que celebra estos misterios consciente del misterio mismo, se sabría consciente de que él tiene que personificar a Cristo, no solamente cuando celebra el misterio, sino con su propia vida después de celebrar los misterios. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con el religioso o la religiosa? Si se supieran conscientes, si estuvieran conscientes, verdaderamente conscientes de a quién están recibiendo en el sacramento de la misa, ¿qué pasaría? El religioso, sabemos por su identidad, el religioso hace un testimonio escatológico, lo hace público. No quiero ser impertinente con palabras raras, porque yo quiero llegarle a todo el mundo. Con testimonio escatológico, lo que quiero decir es que el religioso y la religiosa dan un testimonio del reino de los cielos. El religioso y la religiosa ejemplifican el reino de los cielos, anticipando incluso el final de los tiempos y hablándonos acerca de ese orden divino al cual Dios nos está llamando para que lo realicemos eventualmente. Eso es lo que se refiere con un testimonio escatológico.
Por eso es que los religiosos están recibiendo este sacramento todos los días, señoras y señores. Pero yo le digo a mis hermanos religiosos y religiosas, no basta con recibirlo, hay que estar completamente consciente y colaborar para que ese testimonio sea fidedigno, ¿eh? Para que lo hagamos con alegría. Mire, el religioso y la religiosa, ¿eh?, que está haciendo sus tareas, que está haciendo su trabajo, ¿eh?, y está consciente de que tiene que dar ese testimonio personificando legítimamente y con honestidad ese testimonio, es una persona que tiene que ser feliz, una persona contenta, una persona realizada, no es una persona rabiosa, no es una persona frustrada, es contenta, está feliz, está alegre. ¿Qué implica esto para el seglar? Para el seglar, ¿qué implica esto? La recepción del cuerpo y la sangre del Señor para un seglar como yo. Significa que yo como seglar, y ustedes lo saben muy bien, por mi identidad, la identidad nuestra, laical seglar, pues nosotros tenemos que santificar el orden temporal. Si nosotros estamos conscientes, verdaderamente conscientes, de a quién hemos recibido en la Santa Comunión, nosotros vamos a compartir a Jesucristo a los demás. Y eso no es solamente apostolado, sino que a través del apostolado estamos santificando el orden temporal. ¿Se imagina una ama de casa con la alegría que haría sus cosas? Se imagina un profesional, un operario, un profesor, un papá consciente. El sacramento de la Eucaristía nos hace conscientes de cuál es nuestra misión en el mundo. ¿Saben ustedes de lo que me ha enseñado a mí la Santa Eucaristía? A mí la Santa Eucaristía me ha enseñado que mi misión como padre no se reduce a calzar y educar a mis hijos. Mi misión como padre es que yo a mis niños los tengo que meter al cielo. Miren qué maravilloso. Esto me lo ha hecho consciente a mí, el participar frecuente, diariamente, del sacramento del altar, la Santa Misa. Porque cuando tú participas de la misa y estás consciente de a quién estás recibiendo, tú tienes que trascender. Tú tienes que elevarte, tú tienes que despegarte de los juguetitos. Y esto tú lo logras cuando tienes conciencia y colaboras con la gracia en la Santa Misa. ¿Qué implica esto para los jóvenes, digamos ahora? ¿Qué implica para los jóvenes? Para los jóvenes es muy importante. ¿Qué es lo que el mundo quiere de los jóvenes? ¿Qué es lo que importa de los jóvenes para el mundo? El cuerpo. El cuerpo. Mira qué interesante. ¿Y qué es lo que Jesucristo asimila con su cuerpo y su sangre? Tu cuerpo y tu sangre. Cuando los jóvenes participan de este sacramento con las debidas disposiciones, se dan cuenta de que no pertenecen a ellos, que le pertenecen a Dios, y que Dios nuestro Señor, a través de la recepción de su cuerpo y su sangre, los ha asimilado, los ha adquirido. En cierta manera, sin violentar su individualidad y su libertad, los ha poseído, los ha condicionado, los dirige. Hermanos y hermanas, tengamos conciencia de a quién estamos recibiendo en el sacramento del altar y habrá paz en tu corazón y serás feliz. Nos vemos en una edición futura de En Espíritu y Verdad.